bueno, qué buena onda. Pues bueno, ya. ¿Listos? Le paso el lugar al pastor. Muy bien. Es que bueno, ¿no? Niña. Sí. Muy bien. Pues hoy vamos a ver el Evangelio inclusivo y exclusivo. Estaba pensando en algunos clubes donde todo mundo puede entrar, pero no todo mundo puede tener los privilegios. Estaba pensando tal vez como Sam's, pero no, ahí no pueden entrar si no llevas tarjeta, ¿verdad? Ahí solamente por invitación o colado, o si vas como colado, pero a la hora de comprar no puedes comprar sin tarjeta. Le dan a uno un pase por un día nomás. ¿Sí? Es para que se anime a agarrarlo. Para que se anime. Pero sí necesita ir con alguien más. Y bueno, estaba pensando en qué club nos acepta así, pero no hay muchos. Y el Evangelio es un Evangelio inclusivo, es decir, la invitación está abierta, pero solamente hay exclusividad. Aquí sí hay exclusividad. Quiere decir que quien no cumple con los requerimientos va a tener que ser rechazado, o es rechazado ya. El pueblo de Israel estaba tan confiado que olvidó que ellos habían sido elegidos por misericordia. ¿Saben? Yo creo que el día de hoy, el pueblo de Israel, no importa qué tan lejos estén de Dios, siguen sintiéndose como si el pacto que Dios hizo con ellos no hubiera sido modificado. A mí me sorprendió, hace muchos años yo era un fiel seguidor del judaísmo. Me gustaba mucho ciertas cosas del judaísmo y hasta que un día me di cuenta que en Israel, en las calles de Israel, había un festival de homosexuales en la calle. Y así como que eso, ¡pum! Así que, espérate, son tan normales como cualquiera de nosotros. Entonces muchos de nosotros, al menos yo tenía un concepto que muchos tienen de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no? Y de manera que eso a mí me cambió así la mentalidad. Yo creo que desde ese día empecé a leer con más atención lo que dice la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, respecto a Israel. Entonces, mucha gente no ve todas las injusticias que Israel como nación está cometiendo en contra de muchos países, no solamente de Palestina. Entonces, en Palestina hay cristianos, en Israel hay cristianos también, y que son tratados como gente de segunda o de tercera categoría solamente por ser cristianos. Entonces, todo esto, hermanos, yo se los digo, ¿por qué? Porque Pablo está hablando acerca del judaísmo y también del cristianismo y los está claramente dividiendo. Entonces, vuelvo a repetir que Israel sigue sintiéndose como si el pacto de Dios con ellos no hubiera sido modificado. Ahora, me voy a meter un poquito en Honduras, pero bueno, para que entendamos. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis? Y aquí está algo un poquito escabroso, porque dice, no sabéis qué dice de Elías la escritura cuando, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Ahora, ¿qué nación santa puede hacer esto? Derribar los altares de Dios. Miren, en Israel se edificaban muchos altares. Y muchos de los altares fueron derribados por el pueblo. Pero esos altares, hermanos, no eran consagrados hacia el Señor. Hay altares que fueron consagrados al Señor y que el pueblo quitó. Y dice versículo 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y es por eso, hermanos, que yo creo que Dios no ha desechado a Israel, porque aún hay gente que necesita ser salva, o que hay gente que ha sido ya salva y que Dios está usando para la salvación de Israel. Pero por causa de esos 7,000, que puede haber más, y yo creo que hay más, a causa de esos 7,000, Dios no ha desechado totalmente a Israel. Porque conforme a lo que se ha hecho, hermanos, miren, ahí les va. La iglesia de Cristo. Hace muchos años he escuchado en muchas iglesias y a través de los años, ¿cuántos de ustedes, si viniera Cristo, se irían con el Señor? Y nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque todos tenemos un peso de pecado, ¿cierto? Entonces, como no hay una clara, no hay un claro entendimiento de lo que es el Evangelio, pues obviamente nadie se va. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo el peso de la condenación. O no hemos entendido el Evangelio. Ahora, eso sucede igual que en Israel, ¿no? O sea, ¿cuántos de Israel se irían? Y muchos cristianos dirán, no, ellos sí se van. No, ellos no se van. ¿Saben por qué? Porque han rechazado a Jesucristo, que es el Mesías. Punto. ¿O acaso no es válido para ellos cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? ¿No será válido para ellos? Jesús se los dijo a los judíos, no a los gentiles. Entonces ellos, para llegar al cielo, necesitan reconocer que Jesucristo es su Mesías y someterse al señorío de su Mesías. Entonces por eso es necesario que nosotros entendamos. Muchos cristianos están mandando a los judíos con todo y tenis al cielo, pero no. Entonces dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente que escogido por gracia. Entonces está hablando de Israel natural, pero también está hablando del Israel espiritual. ¿Y cuál es el que va al cielo? El Israel espiritual. Eso es evidente. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La invitación de Dios para salvación es para todos, pero vuelvo a repetir, solo podrán salvarse aquellos que han aceptado las condiciones de Dios. Y parece ser que Israel hasta ahorita está empecinado en acomodar a Dios a su imagen y semejanza. Como muchos cristianos están tratando de acomodar a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo esto, ¿verdad? La Biblia dice esto, pero bueno, yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. En parte,
tienen razón, Dios no los va a mandar, ellos mismos solitos van para allá, ¿verdad? Entonces, el asunto es que se está tratando de modificar el evangelio en vez de modificar las vidas. Versículo 6 dice, y si por gracia, está hablando de la salvación, ya no es por obras. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. De ahí viene la palabra gratis, de la palabra gracia. Y si es por obra la salvación, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. De repente como que Pablo estaba haciendo cosas así muy escabrosas, ¿verdad? Como que Pablo, ¿de cuál fumaste? Pero es obvio. Si imagínate, vas a tu trabajo y tú dices, y el patrón te dice, bueno, tú ganas a 18.50 la hora. Y aquí tienes un cheque por todas las horas que has trabajado y conste que yo soy muy buena onda, te he pagado a 18.50 la hora. ¿Esa es gracia? No, no es gracia, es lo que te tenía que pagar. Entonces, en el cristianismo la salvación, si no es por gracia, entonces es por obras. Pero entonces ya no es gracia, es por obras. Por eso, hermanos, una vez más, es casi una ridiculez que le estemos diciendo a la gente, deja de fumar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque si no, no eres salvo. No. ¿Sabes qué? La gracia es gracia, punto. Es increíble, hermanos, saber que la mayoría de los himnos que se cantan en las iglesias tradicionales fueron escritos por gente que muchos de ellos murieron alcohólicos. Muchos de ellos murieron alcohólicos. Quiere decir que no fueron salvos. O sea, si ellos dependieron del Señor, hermanos, hay gente que está ahorita en estos momentos luchando contra cualquier situación en su vida, ya sea alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, y que si hoy mueren y que recibieron a Jesucristo en su corazón, ¿saben qué? Si ellos confiaron en el perdón del Señor, ¿dónde están ellos? ¿Sí me explico? Pero nuestra mentalidad religiosa los mandamos al infierno luego. Yo preguntaría, ¿cuántos cristianos el día de hoy murieron con un rencor en su corazón? ¿No es cierto? Murieron con una amargura en su corazón, murieron tal vez sin poca fe, con poca fe. Y yo diría, pues entonces, ¿dónde están? ¿Sí me explico, hermanos? Porque o es por obras o es por gracia. Y tenemos que nosotros que entenderlo de esa manera. Y lamentablemente, hermanos, desde nuestros púlpitos se nos ha impuesto estándares minimizando la obra redentora de Jesucristo. Parece que cada semana estamos hablando de esto, ¿no? Pero es lo que está hablando Romanos. Dice que pues, versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado hasta hoy en día. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Dice eso la palabra? Sí. Miren, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios hablando, dice, fui encontrado por los que no me buscaban. E Israel lo que buscaba no lo ha alcanzado. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó, punto. Tú y yo que no andábamos buscando a Dios, de repente a Dios en su agenda nos anota y nos dice, tú y tú y tú vienen para acá. ¿Y tú que me estás buscando? No. Ahí está. Israel buscaba
pero dice no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿qué significa ser escogido? Solo somos escogidos cuando reconocemos en nuestro corazón que de verdad somos los más indignos de misericordia. Que no hay ninguna habilidad, que no hay nada bueno, no hay nada digno o elogiable en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros en un equipo, a veces nos dicen, oye, ¿tú sabes hacer esto? Sí, y a la hora de la hora no sabemos. No, yo soy bien bueno para el fútbol. Pues, y te escogen por ser bueno, pero a la hora de la hora no eres bueno. Digo, vamos a la selección, porque a lo mejor nos podemos sentir aquí mal, ¿no? Los escogen por buenos, y a la hora de la y les pagan, y a la hora de la hora nomás nada, ¿no? Entonces, hay una selección, y Dios hace su selección. Entonces imagínate que el Señor venga aquí entre nosotros y nos diga, a ver, ¿quiénes quieren ser de mi equipo? Yo, pues, por supuesto, voy a escoger a los más buenos. ¿Quién de nosotros diríamos? Yo. ¿Verdad? Y si nos dice el Señor, ok, voy a escoger a los más malos. Y eso es lo que justamente está escogiendo el Señor. Los que reconocen que son malos. Hace años, en un tratado de evangelismo, en un folleto de evangelismo, yo leí algo muy interesante. Dice, si vienes a Cristo como príncipe, Él te rechazará como a un mendigo. Pero si vienes a Cristo como un mendigo, Él te recibirá como a un príncipe. Eso es cierto. Nosotros para venir al Señor necesitamos reconocer que hay pecado en nosotros, que nosotros no somos dignos de la salvación que hemos obtenido. Y cada mañana, hermanos, cada día, ¿cómo nos presentamos delante del Señor? No nos presentamos en nuestro propio nombre, nos presentamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque reconocemos que no hay nada bueno en nosotros. Ningún pensamiento bueno, ninguna actitud buena, ningún hecho bueno, como para hacernos merecedores de la atención de Dios. Entonces, muy contrario, esto es muy contrario a lo que muchos cristianos hacen hoy en día. ¿Cómo nos presentamos o cómo nos presentamos unos a otros? ¿Cómo son nuestras actitudes? Igual que muchos judíos y cristianos hoy en día piensan respecto a sí mismos. Miren, yo sé que puede haber un buen orgullo en nosotros, Señor, gracias porque por tu gracia fuimos salvos. Y muchos de nosotros podemos decir, oh, gracias Dios por escogerme y por bendecirme y por hacer de mí. ¿Se fijan? Son cuestiones de actitud. En versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estaba hablando de Israel. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Yo estaba tratando de checar qué es la palabra estupor, porque como que de repente eso no estaba en nuestro diccionario. La Biblia al día dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible. Dios le dio a Israel un espíritu insensible. ¿Sabes qué? Si nosotros no podemos responder al amor de Dios, a la gracia de Dios, al llamado de Dios, si Dios nos ha dado un espíritu insensible. Simple y sencillamente no podemos responder.
Ahora, dice otras versiones, la palabra estupor la ponen como sopor, embotamiento, un espíritu de quebranto, es decir, cuando se quiebra algo que ya no sirve, un espíritu de remordimiento. Se me hizo muy interesante esta palabra, el espíritu de remordimiento, porque no, el espíritu de remordimiento no es igual que el espíritu de arrepentimiento. El espíritu de arrepentimiento es lo haces, te arrepientes y nunca más lo vuelves a hacer. Pero el espíritu de remordimiento es lo haces, te arrepientes, lo haces, te arrepientes, lo haces, te arrepientes, simplemente porque no hay arrepentimiento. Te sientes mal, ¿por qué? Pues porque ya sabes que estás mal. Dice en la versión del lenguaje sencillo, Dios les cerró la mente. En la versión el pueblo de Dios, palabra de Dios para todos, dice que Dios los puso a dormir. ¿Saben? Es bien interesante que en una congregación, mientras la predicación está así muy, muy avivada, mucha gente se pone a dormir. ¿Por qué? Porque Dios mismo está trayendo ese espíritu. Miren, una cosa es estar cansado. Una cosa es estar cansado, desvelado, por X, ¿no? Otra cosa es que hay muchas personas que se ponen a dormir, ¿saben por qué? Por su condición espiritual. No les interesa. Y a otras Dios los pone a dormir a propósito. Un día, bueno, han sucedido muchas veces que la gente se duerme mientras yo comparto, pero en 2 ocasiones específicamente Dios ha puesto a dormir. Yo me he dado cuenta que Dios los pone a dormir. Número 1, un día yo tenía que compartir, ahí en León, tenía que compartir algo que me parecía así un poco fuerte, y ya saben que yo casi nunca hago eso, pero llega una de mis compañeras de trabajo y se sienta y digo, Dios, ¿cómo voy a hablar de esto si ella está aquí? Y pues ni modo, ¿no? Y yo empecé a predicar y se durmió. Desde que prediqué, quién sabe, para ella se fue en blanco. Gracias a Dios. En otra ocasión vino un hermano que le decíamos el doctor, vino con 2 personas. Y fíjense qué curioso, porque mientras yo estaba compartiendo, ellos también, igual. Yo no supe que ellos se durmieron, porque ellos estaban así un poco para atrás, en la parte de atrás, entonces yo no los veía. Pero dice este doctor que él los vio y los dos se durmieron. Y dice que lo increíble es que era papá e hijo. Mientras se durmieron, ellos recordaron toda su vida. Los dos. Tuvieron un sueño. Imagínate, se durmieron ahí y soñaron toda su vida. Y no fue mucho tiempo el que los estuve compartiendo. Entonces, dice aquí entonces que Dios los puso a dormir en esta versión. La Biblia actualizada dice que Dios los embruteció. Dios les dio un espíritu de aturdimiento, ¿qué más? Es supor. En la traducción Kadosh dice que les dio un espíritu de letargo. Entonces, bueno, y pudiéramos seguir así, ¿no? Pero dice que Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¡Qué grueso! Cuando Dios decide cerrar su gracia para la gente. ¿Sucede? Sí sucede. Dice, o Pablo hace mención de lo que Jesús también habló en la parábola del sembrador.
Pero ¿se acuerdan que dice la palabra de Dios que en Éxodo que Dios le cegó el entendimiento a Faraón? Que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, una cosa es que uno lo endurezca, pero otra cosa es que Dios lo endurezca. Está peor todavía. Porque cero gracia para esa persona. Ahora, dice en Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y eso, hermanos, si nosotros no entendemos la gracia de Dios, nos va hasta a ofender. Mucha gente por eso también se sale del Señor, Ajá. porque lo poco que tiene les es quitado. Exacto. Lo poco que tienen les es quitado. Y puede ser por diversas causas. Número uno, puede ser que el diablo esté arrancando. Y número dos, la indiferencia de ellos mismos. O sea, no me interesa. Miren, para muchos la salvación significa seguir tomando. Es decir, la diferencia entre la salvación o entre escoger la salvación y seguir tomando, pues mejor sigo tomando. O sea, ahí está su nivel de interés espiritual. No, pero te pueden escuchar. No, está abierto, no hay problema. Es que tengo el ejemplo perfecto. La iglesia de exclusiva no es parte de la... No, sí, para que lo oigan. Sí, por favor. Entonces nosotros pertenecíamos a esta iglesia que tiene iglesias en todos lados y yo creo que pronto van a abrir iglesia Marte, porque tienen en todos los lugares, así de fuerte, en serio. Bueno, pues se empezaron como iglesias que de las pocas que de verdad tenían el evangelio con la doctrina correcta, pero ya ya han pasado décadas que ya hasta este punto parecen una secta. Entonces yo digo, bueno, que esto no era lógico. Yo entré a esa iglesia con una mentalidad de lo que yo aprendí hace 20 años y ahora digo, ¿qué le pasó a la iglesia? Esto no era así. Y solamente pueden predicar de lo que se predica en esas iglesias, solamente pueden cantar de sus canciones, solamente pueden hacer lo que hacen en sus niditos. Entonces ya parecen testigos de Jehová, porque ya los que se salen de ahí, incluso hasta como los del Scientology, que te sales y ya ni te hablan, o sea, sí, ya ni la familia, o sea, es una cosa que nadie se puede salir de ahí si no es por problemas. Si te sales de ahí es porque eres un rebelde, es porque el Señor ya no te quiere en la iglesia, le desobedeciste, o sea, es una cosa u otra, es blanco y negro, así. Entonces, todo se empezó con la gracia. Es algo muy natural que Dios esté tratando contigo de diferentes maneras, pero ahí solamente hablan del alcoholismo, de la drogadicción, pero jamás se habla del chisme, del resentimiento, y esos son el tipo de espíritus que está reinando en este tipo de iglesias. El chisme, el resentimiento es horrible, y yo digo, y el Señor no está tratando contigo con eso. O sea, en mi casa existe el alcohol, el vino, porque mi esposo es de Argentina, esa es parte de su cultura, y de repente él conoce al Señor y de repente le dicen como que el alcohol es malo. ¿Cómo? O sea, yo vengo de mi país y en las iglesias incluso allá se toma un vino. Es como si a un judío también le dijeras eso. Entonces, tenemos que tener la mente abierta de que existen otras cosas más que el alcohol y las drogas. Así es.
y que yo no me voy, él, por ejemplo, mi esposo no se va a ir al infierno por estar tomando invierno, pero tú sí te puedes ir al infierno por estar de chismoso y y tener un corazón lleno de resentimiento, y existen muchísimas cosas, pero mi ejemplo era de esta iglesia, esta secta, yo le llamo, que no todas son así, ¿verdad? Pero que se desviaron, que llegaron a los pies del Señor con un corazón tan humilde y se fue todo muy lejos. Sí. Entonces digo, qué lástima, porque tenemos que tener un corazón bien dispuesto, 100%, bien humilde, 100%, para que el Señor nos siga mostrando, porque es una cosa de todos los días, y si no le ponemos atención, si no escuchamos a su voz, nos vamos a desviar de una manera increíble, a tal grado de que seremos una secta. ¿Y de Así dónde es. son las sectas? Ahí se los dejo de tarea. Así es, sí, está bien. Si quieres apagarlo y déjalo por ahí. Entonces, tremendo, ¿no? Porque aquí nos dice que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, mientras más reconozcamos que lo que nosotros sabemos viene de Dios, más se nos va a dar. Pero cuando decimos, bueno, esto yo lo descubrí, o esto yo lo entiendo de esta manera, la Biblia dice esto, pero yo lo entiendo de esta manera. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque aún eso será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mucha gente ha estado en las iglesias, dentro de las iglesias, por años y nunca han entendido el Evangelio. No han entendido, no han querido entender, o simplemente el Señor les ha cegado el entendimiento. ¿Por qué? Porque miren, hay mucha gente que llega a la iglesia, recibe, los hermanos pastores reciban a todo mundo, pero que probablemente esa persona nunca, jamás será salvo. Solamente estará ahí para apoyar tu ministerio, con dinero, punto. Y si es que apoya. Yo no tengo muchos problemas en cuanto a que digamos algo o no digamos algo por el temor de que la gente se vaya a ir. Yo creo que, pues igual, el Señor es quien nos ha sustentado durante muchos años, ¿no? Entonces, si se va, ni modo, a Jesús se le fueron. Vamos, y Jesús tenía toda la unción del Padre. ¿Ah? Y estaba correcto. Y imagínense, ahora uno que comete cada burrada. Pero hay la tendencia de no decir esto porque se van a ofender. Vuelvo a repetir, hay gente que nunca será salva, que lo único para lo que va a servir es para sembrar en nuestro ministerio, punto, nada más, pero que no tendrá ni parte ni suerte, como dice la palabra, ¿no? Ahora, pudiéramos pensar que esto es una injusticia de parte de Dios, sin embargo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice ahí, de oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y sí podemos caer en eso, ¿no? Dice el siguiente versículo de Mateo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese es el problema. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y, chequen ahí, y han cerrado sus ojos. O sea, ellos mismos han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Han engrosado su corazón.
Ahora, ¿cómo se engrosa el corazón? Igual que el cuerpo. Yo no creo que el Señor esté hablando aquí de del miembro físico llamado corazón. Es, por ejemplo, o sea, mantén a una persona comiendo y bebiendo sin hacer ejercicio. Y va a engordar. Y se va a engrosar. Pregúntenle al hermano David Enríquez. Se va a engrosar. Entonces, el asunto es que cuando viene un perro detrás de mí, obviamente, si no me ayuda la adrenalina, tarde o temprano me va a alcanzar ese perro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el asunto, hermanos, es que dice, ellos decidieron cerrar sus ojos. Ellos decidieron no hacer. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos hablando respecto después de recibir al Señor, el siguiente paso? Hay que hacerlo, hay que darlo. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia. Y luego sigue el otro paso, y luego el otro paso, y luego el otro paso. Y si nosotros no entendemos claramente la voluntad de Dios, es porque simplemente estamos fallando en dar el paso que Dios nos dijo que diéramos. Ahora, ¿por qué unos no oyen? Pues por misericordia. Miren, conforme a lo que oyeron, todas esas personas, conforme a lo que oyeron y no respondieron, serán juzgados. ¿Me siguen? En otras palabras, mientras menos escuchen, será mejor en el día final. Les va a ir mejor. Aunque los manden al infierno, ¿no? Mientras menos escuchen, les va a ir mejor a esas personas que han decidido cerrarse. Dice, nosotros, ¿por qué oímos? Ellos no oyen, ¿por qué? Por misericordia. ¿Y nosotros por qué oímos? Por misericordia. Así de plano. Dice el versículo 16, Mateo 13, 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. O sea, qué bendición. Y aquí está la soberanía de Dios otra vez. Qué bendición. Mientras unos oyen, otros no oyen. Y los dos fueron por misericordia. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué bendición. Hermano, yo el miércoles pasado estábamos dándole gracias a Dios por vivir en esta generación. Somos la única generación, creo, que podemos esperar con ansia la venida del Señor. Así como que ya estamos viendo el vislumbre, ya viene. Como nunca, ya viene. La mayoría de nosotros nacimos antes del año 2000. Y en 1999, punto 99, estábamos todos así, bien expectantes, ¿no? Bien expectantes. Se va a ir el agua, se va a ir la luz, se va a ir esto. Yo me acuerdo que compramos un tinaco así grandísimo para ni modo, o sea, hombre precavido vale por dos. Y no vino el Señor. Pero hermanos, viendo tantas situaciones, hoy yo creo que estamos a un tris de ver al Señor venir en las nubes. Yo creo que hoy más que nunca. Entonces, dice, regresando a Romanos capítulo 11, versículo 9, David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Un poco raro que Pablo haga esta mención, hermanos, respecto a la salvación, porque
Todo aquello que el hombre hace en su propia fuerza, tarde o temprano le va a ser una carga de insatisfacción. Hay gente que hace tantas cosas, no porque sean trabajadores, sino porque hay insatisfacción en sus vidas. Hay gente trabajadora, hay gente que no se puede estar quieta. Pero yo hablo de aquellos que no tienen satisfacción en su vida. Que hacen y quieren deshacer y ellos, estoy hablando de gente que hace por su propia fuerza. Y hermanos, esas personas nunca, jamás van a alcanzar satisfacción. Hicieron esto y les resultó. Y no tienen un periodo para decir, qué rico, qué padre que lo logré. Tú puedes hacer una olla de frijoles y al final estar comiendo y decir, ¿sabes qué? Qué ricos. Estos frijoles estuvieron riquísimos. ¿Verdad? No sé si han tenido esa satisfacción. Qué padre, qué buena comida nos dimos. Bueno, nosotros siempre, ¿no? Pero así como, qué rico, qué delicia. Pero estos hombres nunca van a tener esa satisfacción. Y luego dice versículo 10, versículo 10. Dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Qué raro, ¿no? ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación, está hablando de Israel. Es el mismo contexto. A veces como que nos perdemos de quién está hablando, ¿no? Pero dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. ¿De quién está hablando? De Israel. Dice, y agóbiales la espalda para siempre. Ah, caray. Ah, caray. ¿Cómo que? ¿Saben? Si lo que Dios desea es llevar al hombre hasta el punto de sufrimiento para que empiece a mirar al cielo, ¿por qué el Evangelio ha sido reducido a levantar el espíritu que Dios mismo quiere quebrantar? Hoy, si se fijan, hermanos, el otro día yo estaba acordándome o haciendo como cálculos matemáticos, ¿no? La mayoría de cristianos que predican la prosperidad, ¿saben de dónde predican? Del Antiguo Testamento. ¿Se han fijado? No del Nuevo, porque el Nuevo echa todo a perder. Yo tengo mi propia posición respecto a eso. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas aquellas promesas. Es decir, si el Señor nos iba a bendecir y dar en abundancia, en Cristo tenemos mucha más abundancia. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento solo se refiere a las posesiones de la tierra. Y el Nuevo Testamento va mucho más allá. Y yo estaba pensando, hermanos, ¿por qué el Evangelio ha sido reducido a solamente levantar el espíritu que Dios mismo quiere quebrantar? El campeón que hay en ti. Sí, el campeón que hay en ti, ¿sabes dónde debería de estar? En la cruz del Calvario. El campeón que hay en ti debería de estar crucificado, muriendo día a día. Uy, entonces vamos a hacer un evangelio legalista y de sufrimiento. No, ese ya lo aprendimos de la Iglesia Católica. Ya no lo necesitamos más, ¿no? Pero el asunto, hermanos, es que vamos más allá. Vamos más allá. El Evangelio de Cristo es
miren, simple y sencillamente, ¿por qué Dios está quebrantando las espaldas de Israel? ¿Saben por qué? Porque Israel necesita saber y entender que Jesús es el Señor. Y nosotros, yo no sé cuántos de ustedes vinieron a Cristo en una crisis. Y eso se llama agobiarnos la espalda. Dios está tratando con Israel. Dice, agóbiales la espalda, ¿cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque solamente así van a venir a Cristo. Oremos por la paz de Jerusalén. Sí es lo que dice la palabra del Señor. Pero todo debe de ser, miren, yo sé, a lo mejor me voy a meter en Honduras aquí. Vamos a orar por Peña Nieto. Sí, vamos a orar, pero vamos a orar ¿cómo? ¿Para que Dios lo siga bendiciendo o para que Dios lo quebrante? Pero la mayoría de cristianos, que Dios lo bendiga. Espérate, es que no nada más hay ese tipo de bendición. Señor, dale sabiduría. ¿Y cómo viene la sabiduría? Muchas veces por quebrantamiento. ¿Cierto o no es cierto? Sí, exactamente. Ahora, lo que pasa es que nosotros las bendiciones las ponemos solamente con cosas buenas. Pero la bendición de la salvación vino vino a nosotros por quebranto. Entonces el asunto es que nosotros volvemos a lo mismo. La maldición de la tradición popular de su doctrina nos dañó la mente. ¿Por qué? Porque nos hizo más santos que Dios mismo. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Imagínense si Donald Trump va a ser nuestro presidente. ¿Cómo vamos a orar por él? Ay, Señor, bendícelo. Yo creo que muchos de nosotros, Señor, llévatelo, te lo mandamos. ¿Verdad? Pero esa es la situación, hermanos. Si lo que Dios desea es llevar al hombre hasta el punto del sufrimiento para que empiece a mirar al cielo, debemos de cambiar entonces nuestro enfoque del Evangelio. El hombre necesita arrepentimiento. El hombre necesita arrepentimiento. Y si el arrepentimiento va a llegar a través del quebrantamiento, Señor, quebrántalo. Señor, quebrántalo. Señor, quebrántalo. Entonces, ¿cuál es la idea de ser quebrantado? Para que el hombre pueda reconocer a Jesús como el único Señor. Señor, ya busqué aquí, ya busqué acá, yo no encontré nada de paz, entonces Señor, vengo a ti. Miren, mi vida fue un reflejo de eso. Después de andar en filosofías baratas y de tanto mugrero, y yo sabía, hermanos, haber nacido en una iglesia cristiana y estar rechazando al Cristo que hizo muchas cosas en mi vida, me trajo mis consecuencias. Hasta el punto de decir, Señor, yo no puedo más. Entrego mi vida, te doy mi vida. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde Dios nos desea que nosotros reconozcamos. Ahora, el asunto no es que Dios, como dice en Lamentaciones capítulo 3, no es que Dios anhele nuestro sufrimiento. Es que es el único punto donde Dios nos puede salvar. Y por eso nos lleva ahí. Que ojalá que en el quebrantamiento y en la riqueza y en la salud podamos decir, Señor, lo que yo tengo, lo tengo por ti. Todo lo que yo tengo, lo tengo por ti. Y mucha gente podrá decir, bueno, pero es mi propia fuerza. Pues respira sin necesidad de Dios. Créate tu propio aire, ¿no? ¿Sí? Como dicen que por la cantidad de más o menos unos $6, nuestro cuerpo, o sea, la materia prima
con lo que estamos hechos son $6, más o menos. Bueno, con la inflación unos $10, ¿no? Y se dice que un hombre estaba altercando con Dios y, no, Señor, no te necesitamos. No, nosotros hemos creado la capacidad o hemos llegado a la capacidad de crear vida. Ah, sí, sí. Mira, te lo voy a probar. Mira, nada más juntando un poquito de tierra, un poquito. No, espérate. Y le dice Dios al científico: espérate. Haz tu propia tierra. ¿Sí? Esa es mía, esa yo la hice. O sea, haz tu propia tierra. Y hay mucha gente así. No, es que es por mi fuerza. Bueno, no. Hermanos, es eso, la salvación. Tenemos que entenderlo. Es algo que Dios dio. ¿Por qué? Por gracia. Si somos salvos por gracia. Dios no necesita ninguna de nuestras obras. Dios no las necesita. Los hombres sí. Por eso Dios nos usa para bendecir a los hombres. Hagámoslo. Amén. ¿Aprendimos algo? Si alguien nos quiere compartir algo. ¿Sí? Por ahí anda el micrófono. ¿Quién? Sí, una de las cosas que usted decía de cuando Dios mismo da el espíritu de estupor, qué tremendo, ¿no? Porque uno a veces quisiera como que la gente entendiera y uno se desespera, quizás cuando no ve eso que quisiéramos ver como personas, ¿verdad? O como hermanos. Pero ahorita que estábamos leyendo esto, yo pude entender, ¿verdad? De que de verdad la gracia de Dios es exclusiva. Así es. O sea, no por estar en una iglesia todos alcanzamos lo mismo, porque Dios mismo Dios es el que ve el corazón y las intenciones, dice su palabra, que Él escudriña todo, o sea, lo más infinito del ser humano Él lo conoce. Y cuando Dios trae esto es por un propósito también, y no es por, o sea, se manifiesta eso, pero se manifiesta también en la otra área, en diferentes personas. Pero ahí es donde yo puedo ver de que no es cuestión así de, como por ejemplo de ustedes como pastores, que quisieran ver el mismo crecimiento en la iglesia al parejo. Pero cuando Dios trae esto en algunas personas, o sea, Dios así literalmente te dice: no te metas, sí. Espérame. Y yo había entendido eso del espíritu de estupor desde hace muchos años. Había estado viendo eso en un libro, no me acuerdo de quién, había estado leyendo un libro, y donde el autor de este libro, él hablaba de eso, que él veía esto en la iglesia, y él hablaba del espíritu de estupor como un adormecimiento, de que el mover de Dios estaba tan fuerte y que él lo podía ver y percibir, pero la iglesia no lo recibía. Y me hizo acordarme de eso, de que o sea, si Dios lo trae, si Dios trae eso, humanamente nadie puede quitarlo sino el mismo Dios, que lo está trayendo, y por una razón especial a ciertas personas. Así es. Y es por gracia de que podamos distinguir también eso. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que cuando nosotros venimos al Señor, cada uno tiene su tiempo con el Señor y su manera de ir creciendo. Entonces, cuando viene un enfriamiento o un stop de cada uno de nosotros, si lo hay, es como bajamos la guardia, bajamos todo, y es cuando Dios está tratando de despertarnos, porque a veces en el medio donde estamos, o la familia con la que vivimos, o la comunión con Dios, o sea, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero llega un momento en que bajamos todo,
y no hay un crecimiento como Dios quiere. O sea, la obediencia menguó. ¿Por qué? Porque estuvimos escuchando lo de Dios, pero no lo obedecimos, no lo llevamos a cabo. Y es que cuando venimos al Señor es muy fácil, ¿verdad? Porque estás hablando sobre un quebrantamiento, que si nosotros no somos quebrantados, pues no hay un arrepentimiento, pero el quebrantamiento debe de ser siempre, porque pensamos que nomás por ese tiempo, y ya, hasta ahí nos conformamos, ya conocí al Señor, y por eso es que viene entonces en lugar de ir así, de repente empezamos a bajar y no nos damos cuenta. Pero es como todos los días, como estaba diciendo Areli hace rato, ¿verdad? Dice, conforme a lo que, ¿cómo fue lo que dijo? Para no desviarnos sería pedirle a Dios todos los días, ¿verdad? Todos los días, y no la oración que hice hace 5 años, mantenerme con esa, pues no, ¿verdad? Y porque todos estamos en un hilito, caminando, y ese hilito, tarde o temprano se puede romper si no lo mantenemos. Que Dios lo mantenga, ¿verdad? Sí. Y yo iba a decir otra cosa, ese quebrantamiento que precisamente me hizo recordar ahorita, pues hemos estado orando por la familia, todos oramos por nuestras familias y pues ahorita estamos pasando una situación de familia en Monterrey con uno de los tíos que está completamente mal, físicamente hablando, pero yo estaba diciendo, bueno, hemos orado y Dios está escuchando nuestras oraciones. ¿Qué manera puede ser? No es cristiano a la fecha, bueno, no sé si alguien le haya ido a hablar en estos momentos, pero ya tiene algunos días en el hospital y a lo que sé va a estar 15 días acostado boca abajo, no va a poderse levantar. Pero pues la única manera en que Dios puede postrar a la gente. Me venía a la memoria este señor, mi cuñado, y pues es parte para su vida, un quebrantamiento, como Dios la ha traído a muchos de nosotros, ¿verdad? Y pues qué pena, ¿no? A veces era uno, bueno, nos pedían oración y todo, pero pues sí oramos para que el Señor lo quebrante y toque de verdad el corazón de él, ¿verdad? El quebrantamiento digo, en algunas cosas son para desecharse, pero también entendamos que el quebrantamiento es para volver a ser. ¿Se acuerdan? Dice que el alfarero tiene que quebrar para volver a ser. Entonces puede ser para una o para la otra. Y es importante que entendamos, creo que es Lucas capítulo 4, cuando está hablando de Juan el Bautista. Él bautizaba con dice la palabra, un bautismo de arrepentimiento. Y hermanos, el bautismo de arrepentimiento es estar literalmente siempre bajo ese espíritu de arrepentimiento, de dolernos por cada situación que hacemos en contra de Dios y que nos dañamos a nosotros mismos. Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias Dios por lo que tú nos hablas. Permítenos, Señor, que cada día podamos estar bajo tu Espíritu Santo, Señor, siempre quebrantados, reconociéndote a ti como nuestro Dios y nuestro Señor, y que sin ti, Señor, somos absolutamente nada, Dios. Ayúdanos a que todas las cosas que las hagamos en tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, que tú no nos impides, Señor, llegar al éxito. El problema es cómo nos lo colgamos y en nombre de quién nos lo colgamos, Señor. Ayúdanos, Dios, a que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para honrarte a ti, Señor, y porque reconocemos que sin ti somos menos que nada. Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Lo que sabemos, Señor, procede de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, también a compartirlo con otros,
para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Se lo llevó así? Sí, yo estaba, digo, mira, esa niña no se le va a caer, no se le va a caer. Y la hermana iba caminando atrás de él como si nada. Y yo estaba más preocupada acá. Porque como que ya el niño está grande. Y la niña Está pesada, niña.